A ver, déjame adivinar. ¿Te pasó que alguna vez saliste de la milonga y el tango te siguió sonando hasta por 3 días o más? ¿Te pasó que te fuiste a la cama y de pronto ahí estaba otra vez? Y uno se pregunta, ¿por qué hay tangos que no te podés sacar de la cabeza? En este video lo vamos a ver. Seguimos hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensé-Crisabá y hoy te quiero compartir un tema más inevitable que pisar en la calle eso que no deberías. ¡Oh, no! Y me estoy refiriendo a por qué hay tangos que no te podés sacar de la cabeza. ¿A qué dice de vos ese tango que hasta no te deja dormir? Porque que te persiga un tango no es casual, no es un capricho de la memoria, ni es que simplemente te gustó mucho. Es algo más profundo que si lo entendés, no solo vas a escuchar distinto, sino que vas a bailar distinto. Y hasta te diría que vas a mirarte distinto. A ver, a veces ocurre que estás en la milonga, suena una tanda y te vas a la pista. Te vas a bailar quizás una tanda más entre tantas. Y de hecho, en apariencia, nada fue extraordinario. Pero cuando te volvés a tu silla, como si fuera un fantasma, ese tango se queda en vos. No todos, sino uno en particular, justo ese, como si se hubiera quedado enganchado en algún rincón tuyo, como si dentro de vos hubiera una especie de hilo invisible y ese tango lo hubiera tocado y al tocarlo llegó a hacerlo vibrar sin parar. Lo que a mí me hizo vibrar fue no saber por qué el tango que tenía en la cabeza desafinaba como loco. Ahora, la primera clave para entender esto es algo que no es exclusivo del tango, pero que en el tango se potencia muchísimo. Y el tema es que nuestro cerebro tiene una tendencia natural a repetir aquello que no termina de cerrar, como si fuera una escena que quedó suspendida o como una puerta que no se terminó de cerrar. Y entonces vuelve y vuelve y vuelve con la esperanza de completar algo. Pero en el tango hay un ingrediente especial que es la emoción. No solo una melodía o una letra, sino una experiencia vivida en el cuerpo. Vos no escuchás el tango desde afuera, vos lo atravesás. Y cuando bailás pasan cosas que muchas veces ni siquiera registrás en el momento. Una conexión con la persona que tenés enfrente, un abrazo que se acomodó distinto, una respiración que coincidió, una pausa que se sintió más larga de lo habitual, una caminata incluso que fluyó sin esfuerzo. Y de repente ese tango se transforma en una especie de escena interna, como si tuvieras una película guardada, pero sin pantalla. Y entonces cuando llegas a tu casa, el tango vuelve, aunque no vuelve solo, sino con todo eso. Pero hay algo más interesante todavía, porque uno podría decir, bueno, ese tango me quedó porque fue lindo. pero lo cierto es que no siempre es así. A veces el tango que se te queda no fue cómodo, no fue perfecto, no fue el mejor baile de la noche y sin embargo es el que no te deja en paz. Y si me preguntás por qué, te diría en primera instancia que porque no siempre nos quedamos con lo que fue placentero, sino que muchas veces nos quedamos con lo que nos movió, como si ese tango hubiera encendido una luz en una parte tuya que normalmente está oculta en las sombras y cuando se enciende ya no la podés apagar tan fácilmente. Y pregunto yo, ¿dónde está el interruptor de la luz? Y acá aparece algo muy potente. Ese tango empieza a hablar de vos, no del compositor, ni del cantante, ni de la orquesta, de vos. Empieza a revelar algo de tu mundo interno, de lo que estás viviendo, de lo que estás necesitando, o tal vez de lo que estás evitando, o de lo que te gustaría sentir y no te estás permitiendo. Funciona como si el tango fuera un espejo, pero no un espejo que refleja una cara, sino que refleja tu estado interno y por eso incomoda o atrapa o seduce o insiste,
porque no estás escuchando un tango, estás escuchando algo tuyo. Y cuando eso pasa, el cerebro no lo suelta, porque siente que hay algo importante ahí. Imagina que cada tango es como una llave. Vos podrás pasar por muchas llaves en la noche, pero hay una que encaja. Y cuando encaja, abre una puerta. Y aquí es donde hay que prestar atención, porque lo interesante no es la llave, es la puerta que abrió. Una puerta que da a un lugar emocional, un lugar sensible y quizás olvidado. Y ese lugar quiere ser visto. Entonces el tango vuelve y vuelve y vuelve, como diciendo: no te vayas de acá, que hay algo más. Y esto tiene un impacto directo en cómo bailás, porque si vos empezás a reconocer eso, dejás de buscar solamente pasos, figuras y combinaciones y empezás a buscar experiencias. Empezás a preguntarte: ¿Qué me pasa con este tango? ¿Qué me incomoda? ¿Qué me atrae? y ahí tu baile cambia, te empezás a expresar sin necesidad de hacer algo espectacular. Al contrario, alcanzaría con una pausa bien habitada, una caminata con intención o un silencio compartido. Y ahí aparece algo que es muy difícil de explicar, pero muy fácil de percibir. Aparece la verdad. Y es que el tango que se te queda muchas veces tiene que ver con eso, con un momento de verdad, un instante donde, aunque sea por unos segundos, te hace verte sin querer agradar y sin querer demostrar, solo siendo. En ese sentido, mi mujer diría que yo soy la pura verdad, porque a nadie le agrada escucharme. Ahora, también puede pasar que ese tango te confronte, que te muestre algo que no te guste tanto. Por ahí una inseguridad o una desconexión o quizás una dificultad para entregarte, porque es como si el tango te hubiera hecho una pregunta y vos todavía no tenés la respuesta. Por lo que entonces vuelve y vuelve como diciendo: ¿Y qué vas a hacer con esto? y yo entiendo que puede resultar incómodo, pero ahí es donde el tango deja de ser solo un baile y se transforma en una herramienta de conocimiento. Porque te empieza a mostrar patrones, te empieza a mostrar cómo reaccionás, cómo te vinculás, cómo te posicionás. Y eso, si lo sabés mirar, lo podés empezar a tratar, porque te da la posibilidad de crecer, no solo como bailarín, sino como persona. No obstante, no todos los tangos que se te quedan tienen que ver con algo pendiente en el sentido negativo. A veces tiene que ver con algo que descubriste y que querés volver a sentir, ya sea una conexión como una sensación de plenitud. Y allí el tango queda como una especie de ancla, como si te dijera: Esto existe, esto lo viviste. y eso también es hermoso, porque te impulsa, te inspira y te invita a seguir buscando. Pero lo importante es que sepas qué hacer con ese tango que se te queda. ¿Lo dejas pasar o lo escuchás de verdad? Porque ahí hay una diferencia enorme. Si lo dejas pasar, se va a repetir la experiencia, pero no va a transformarte. Pero si lo escuchás, podría abrirte un camino, podría ayudarte a entender algo que no estabas viendo y hasta invitarte a probar algo distinto la próxima vez que bailes. Puede incluso cambiar la forma en la que te relacionás en la milonga. Y esto nos lleva a algo más profundo todavía, porque el tango, en definitiva, no es solo lo que pasa en la pista, sino lo que te pasa a vos en la pista. Si a propósito querés compartir tu punto de vista, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, si bien muchos nos sentimos atrapados por algunos tangos, también debemos saber que no es el tango el que nos atrapa, sino una parte nuestra que todavía está buscando expresarse, entenderse o completarse, porque
de lo que estamos hablando es de cómo dar valor a una herramienta para encontrarnos con nosotros mismos, cómo descubrir qué es aquello que deberíamos trabajar en nuestro interior. Entender que más allá de pasos, melodías y abrazos, lo que estamos haciendo no es otra cosa que intentar comprender algo esencial de nuestra propia existencia. Y tal vez por eso hay tangos que no se van, porque hay partes nuestras que todavía no quieren irse y que al repetirse en el fondo nos demuestran que no se trata de tangos, sino de preguntas que responder. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.